todos, me llamo Jonas y junto a Chispita, mi bicicleta, me lancé a una aventura que muchos considerarían una locura. Cruzar Europa, desde España hasta Dinamarca, en 2 ruedas, recorriendo unos 3000 kilómetros. Sin planes detallados, sin saber dónde dormiría cada noche, viajaba con mi tienda de campaña y cocinándome yo mismo. Cada día era un desafío nuevo que ponía a prueba no solo mi resistencia física, sino también mis miedos más profundos, mi capacidad para vivir con incertidumbre, para decidir el camino sobre la marcha y sobre todo, para escuchar mi propia intuición y abrazar lo desconocido. Pero esto no fue solo un viaje, fue una prueba constante donde cada error y cada acierto me llevó más lejos de lo que jamás imaginé. Quédate y descubre cómo esta ruta cambió mi vida para siempre. Y sobre todo, deseo que mi viaje te motive a dar el primer paso para conseguir tus propias metas. Mirar aquí atrás. Yo estoy en Bélgica. Ay, no me lo creo. Sí, segunda frontera. Unos 1750 kilómetros llevo. Aquí estoy. Sí, nada. Ahora pasaré. Y... sí, cómo expresar, ¿no? Es como que no hay palabras, pues. Ahí seguimos pedaleando por la libertad, por todo, ¿no? Y por todos. Y por cada momento, pues, ¿no? Vamos a disfrutar este momento. Ahí vamos, Bélgica, pues. ¡Chu! Sí, es como que, bueno, he cruzado una línea, las cosas veo que cambian, ¿no? Como los carteles o las tiendas, pues seguimos siendo los mismos, ¿no? Solo que unos metros más allá, más acá. Interesante posición la de cruzar una frontera en bicicleta, es la segunda y es una situación rara, no sé, rara, o sea, desconocida para mí, ¿no? A mirar. Cómo amo estos adoquines. Son mi peor pesadilla. Sí, no, para decir se te caen los empastes. Más allá de eso, el momento es súper tranquilo. Yo creo que debe ser la hora de comer porque no hay nadie. Como que hay poca gente por la calle, no sé. Vamos a ver qué onda. Bélgica, que nos espera. Ya había llegado a Bélgica, pero me sentía algo confundido. El día estaba gris y yo sin mucho ánimo. No todos los días del viaje son fáciles y eso también cuenta. Bueno, como primera impresión, las ciclovías todo bien, súper tranquilo pero como una zona desolada, ¿no? Segunda persona que saludo, bonjour, quizás no se dice bonjour aquí y no me saluda. Ha mirado con cara de quién será este. Yo sé, quizás sí, yo creo que hablan. Es el neandertalés, si no me equivoco, tengo que mirar. Los carteles están completamente, no es francés, ¿veis? Está el idioma, no sé qué es. Pero bueno, se nota que ha cambiado la arquitectura.
Vamos a comer. Paré a comer, llevaré unos 60 y pico kilómetros, me quedan unos 30. Y la lluvia viene duro, yo creo, por allá. Al ser todo tan planito, se ven todas las iglesias, digamos, ¿no? Todas las puntas de las iglesias. Y el día, tal como está, así un poco misterioso. Quizás descanso mañana. Mañana me dirijo hacia Brujas y descanso en Brujas. No sé ni en qué día vivimos, la verdad. ¿Qué día es? Vamos a ver. Hoy es viernes. Sentía una melancolía difícil de explicar. Acababa de llegar a Bélgica, pero echaba de menos a Francia, sus paisajes, su gente, su ritmo. Era como si una parte de mí aún no estuviera listo para soltarla. Quiero dar las gracias a Francia, ¿no? A su gente, a su recibimiento. La verdad que me he sentido muy a gusto en Francia y quiero agradecer abiertamente a Francia. Me abrazó en cada momento, en cada circunstancia. La verdad que me he sentido como en casa y nada, la verdad que he hecho de menos hasta sus subidas y sus bajadas ahora mismo. Sí, por acá todo es planito y es raro, ¿no? Porque como que acaba algo y empieza otra cosa. Sí, nada, gracias Francia. Pensaba en cómo muchas veces deseamos lo que no tenemos, lo que quedó en el pasado o lo que imaginamos en el futuro. Y en medio de ese vaivén, cuesta estar simplemente en el presente. Ese día me vinieron pensamientos de mi padre, que nació en Bélgica. Había algo simbólico en estar recorriendo su tierra, y con eso también llegaron recuerdos, algunos dulces, otros no tanto. Pero todos los dejé pasar, sin luchar contra ellos. Era un día difícil, no por la ruta, sino por dentro. Un día en el que el viaje dejaba de ser solo físico y se volvía más interno, más emocional. Aún así, seguí pedaleando, porque a veces avanzar, aunque sea despacio, es la mejor manera de abrazar todo lo que llevamos dentro. ¿Sabéis? Nada, a veces solo te hace falta una sonrisa para subir el ánimo. Había ahí unos trabajadores. Me dice como good. Le digo good. Sí. Me ha recordado a Fede, mi hermano. Sí.
así, sus pelos locos. Bonita sonrisa para levantar. Pero a veces es algo raro, como que se viven las cosas más a... Ay, no sé, pero el poder de una sonrisa vale oro. No nos olvidemos de sonreír, la verdad, porque podemos cambiar el día de cualquier persona. Y esa sonrisa de aquel chico ahora me acaba de subir el día, pues. Después de dejar salir las lágrimas, me sentí aliviado, como si el cuerpo se hubiese sacado un peso de encima y el alma se hubiese limpiado un poco. Llorar no era una derrota, era aceptar, soltar, sanar. Era abrazar partes de mí que tal vez había evitado por mucho tiempo. Y ahí, en medio de la ruta, lejos de todo, me di cuenta de que el viaje también era eso. No solo avanzar por fuera, sino también mirar hacia adentro y permitir que algo se acomode. Ya hablé con la señora, ya me vino en el parque. Vida es hola o hello. Entonces, hello, mejor. Hello, motu. Ay. Menudo despiche tienen montado aquí. ¡Fua! Dios mío. Para pasar ahí. ¡Ay! Me las he visto complicadas. Sí. Cuidado eso. Justo mañana hago un ciclo lunar. Salí de viaje con Chispita, con la bici. Y hoy, entre cruzar frontera, estaré haciendo casi unos 100 kilómetros. Tengo un bloque emocional bastante acá. El día tampoco acompaña. Pero bueno, sí, el idioma también que cambia. Todo cambia, ¿no? Conforme cada pedaleada todo va cambiando y son procesos de adaptación constantes sin parar. Y encima, pues bueno, a mí los ciclos lunares me pegan de aquella manera que hoy me ha pegado. Sí, bastante emocional, ¿no? Impresión de los conductores, de momento bien. Sí, como que respetan a los ciclistas, así que eso me gusta. Yeah. Ya para terminar el día ya. Los último kilómetro. Llenito de agua. Sí. Tuve que salir corriendo del Aldi por emergencias humanas. Nada, ya llegando casi. A ver si tiene un techito, por favor, un huequito en la casa. Ya. Sí. Agradecer. Porque
hoy he hecho 100 kilómetros. Eva me va a abrir las puertas de su casa, de su jardín. Agradecido. Cierra hacia Cloqueputenstraat. Hacia Cloqueputenstraat. Vámonos, vaya pues. La gratitud tiene que ser un ciclomotor. Y todo esto es lo que nos mueve. Así que vamos para allá, gratitud, con el agua. De 200 metros llegarás a tu destino. Yo creo que sí está. Ya llegué. Bueno, y diréis, ¿por qué nunca graba cuando tiene día libre? Solo graba cuando está en ruta. Bueno, mirad, aquí estaba durmiendo, sí. La chispita ya está así bien limpita, bien con cariño. La transmisión está teniendo un poquito de óxido, eso sí. La he estado limpiando esta mañana, pero bueno, creo que en Ámsterdam le tocará un cambio. Y nada, aquí estoy preparando, sí, la agüita, el café. Y nada, me he traído esta mesita aquí. Y nada, me voy a poner a escribir un rato. Aquí con estas vistas. Ya. Y nada, sí. Aquí estoy, ¿no? De día libre. Justo recién descansé un poquitito. Y limpié la chispita por la mañana. Y quizás en Ámsterdam, bueno, sí cambiaré la cadena. Y quizás haga un vídeo de cómo hago el mantenimiento de la chispita. Epa, espérate. La alarma, supuestamente para levantarme, pero apenas he dormido la siesta. He descansado el cuerpo. Y nada, mañana cruzo ya para Ámsterdam. Para Holanda. Cruzo frontera. Sí. Agradecido por estar aquí, poder limpiar la ropa, cargar todo. Y nada, ahora me voy a poner a escribir un ratito aquí. Y nada, sí. Súper bien, la verdad, aquí con toda mi cocinita improvisada y mis cositas. Y nada, quizá eso, cuando llegue a Ámsterdam, quizá hago un vídeo de cómo hago el mantenimiento de la chispita, ¿no? Como qué es lo que me fijo, qué es lo que le hago un poquitito así por encima para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Que al final toma su tiempo. No sé si es una mañana que uno pierde, ¿no? Gana. Me lo paso bien también limpiándola y cuidándola y manteniéndola atento, ¿no? a posibles situaciones. Y nada, y quizá pues también hacer un vídeo de qué es lo que estoy utilizando más, qué es lo que estoy llevando, qué equipaje, ¿no? Y qué cositas, vamos, qué llevo en mis alforjas, básicamente. Ya, nada, voy a tomar el café y a escribir. Aquí con mis amigas. Aquí con mi cafecito. Escribiendo. En mis días de descanso me gustaba escribir. Era mi forma de integrar todo lo que iba viviendo, de ordenar por dentro, mientras el mundo afuera seguía su curso. Llevaba ya unos 4 años escribiendo a diario. Se había convertido en un hábito que me hacía bien. Me ayudaba a organizarme, las finanzas, las emociones, los miedos, los deseos, los viajes y también la dirección de mi vida. Escribir me ayudaba a conocerme un poco mejor, a entenderme, a escucharme y con humildad a ser una mejor versión de mí mismo, aprendiendo cada día algo más. Y también quería contaros algo. De esta aventura iba a nacer un libro para vosotros, para motivaros a seguir vuestros propios caminos y recordaros que a veces salir al mundo es la mejor forma de encontrarse. Buenos días. Nada, esta noche no sé si podéis escuchar. Ha hecho mucho viento.
escuchan todas las puertas tocar. Pim, pam, pim, pam, pam. Volvemos a estar en ruta. Tenía ganas de arrancar la ruta otra vez, no sé por qué. A veces hay sensaciones en la barriga que sí, que quería arrancar ruta y me he dado cuenta cuando he arrancado la ruta. A veces la empatía de los lugares, no sé. Nada, hoy me dirijo a Holanda ya, así que nada, por allá que vamos es domingo, tengo algo de comida, no demasiada, pero bueno, y para tirar el día de hoy. Y hoy cruzaremos Brujas, supongo que habrá algo para comer allí, así que nada, seguimos. Hoy el día será caracterizado por el viento, creo, va a pegar duro, pero bueno, sí. No sé si es porque todo es perfecto, imperfecto, porque no existen montañas, o si es quizá un concepto mío o una idea del país. Seré yo que estoy con los ánimos abajo, como que la gente no saluda tanto quizás, o seré que no tengo el día yo hoy, ¿no? La verdad que tenía ganas de poner ruta. Hoy me han cancelado, o sea, me han rechazado, digamos, 3 personas de Warm Showers en Holanda. Así que quizás no es el día de Warm Showers y es el día para tomármelo conmigo mismo, ¿no? Y tomármelo así, ¿no? Si ha sido la tercera solicitud rechazada, pues por algo será quizás, ¿no? Así que nada, en breves estaré en Holanda. Uno va conociendo gente en el camino, diferentes interacciones. Echo de menos el calor humano de familia, de amistad, después de un mes viajando, ¿no? Y será eso, ¿no? Será el día, lo que sea, ¿no? Pero sí, hoy me siento así y no puedo evitarlo, ¿no? Simplemente hay que transitarlo. Y eso, agradecido siempre, ¿no? Por todo, pero joder, macho, hay que pasar lo malo también, ¿no? ¡Ja! Cuando dicen que el chocolate saca la depresión, ¿no? Yo creo que tienen razón. Jesús. Nada, paré aquí a una pastelería de estas y nada, se ganan su merecido, ¿no? El chocolate belga. Y nada, estuve charlando ahí con las personas, la verdad que me han levantado un poquito el ánimo. Iba cruzando Brujas, una ciudad preciosa. Había salido el sol y eso ya lo cambiaba todo. Me sentía feliz por estar en la ruta otra vez, por seguir pedaleando y dejando que el camino me sorprendiera. La verdad que bien bonita la ciudad de Brujas, sí, me gusta. Le llaman la pequeña Venecia, si no me equivoco, porque está rodeada así de bastantes canales.
En unas horas estaría cruzando a Holanda. Sentía una emoción especial con ese país. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de mí se movía con solo pensarlo. A veces hay lugares que nos llaman, incluso antes de llegar. Si te está gustando esta aventura, recuerda suscribirte al canal y dejar un like. Eso me ayuda muchísimo, no solo con el proyecto, también a mí como persona. Y ahora sí, seguimos pedaleando rumbo a Holanda, tierra de tulipanes y nuevos caminos por descubrir.